Te sientes cansado, desmotivado, con el estado de ánimo por los suelos, tienes la sensación de que te falta energía para hacer cosas, que te apetece más quedarte en casa, que te apetece quedarte en casa para fapearte un poquillo, que te apetece fapearte pero solo con porno, que las categorías de porno anteriores ya no te estimulan, que ahora has escalado, que te has vuelto un fetichista sexual, que eres más perturbado de lo que pensabas, que además incluso empiezas a dudar de tu orientación sexual. No te preocupes, amigo, no estás solo. Estos son síntomas de una adicción al porno. Over time, it's going to become more extreme. So that's not good. The brain is learning sexual arousal to other people having sex. So you're going to program yourself into being a voyeur? Or just create challenges in sexual interactions with peers, with a real partner. En este vídeo me gustaría motivaros a que dejarais de ver porno de una vez, seáis usuarios puntuales de este tipo de consumo o seáis gente que realmente tenga un problema grave de adicción. De hecho, voy a dejar al final del vídeo un test breve que sacaré del libro de Gary Wilson, los efectos del porno en tu cerebro, para que puedas evaluar si estás sufriendo una disfunción sexual debido al consumo de porno, debido a una adicción al porno. En este vídeo vamos a hablar de los factores cerebrales que hacen que tú te puedas adaptar al porno y desarrollar una adicción. Y lo primero de todo es que tenéis que saber que hace muchos años, incluso en la era pre-internet, era muy difícil acceder a una mujer desnuda. Ver un estímulo sexual era raro, es decir, la cantidad de mujeres que podías ver desnudas era realmente reducido, no como ahora que enciendes el ordenador y ya te puedes poner las botas. Es decir, tú ibas a la iglesia, ¿no? Y si le podías ver el escote a Doña Lourdes, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que fue avanzando en los años y con el liberalismo, con diferentes cambios sociales que fueron acompañando a la época, pues vinieron las revistas más eróticas, luego las revistas porno. Las revistas eróticas eran esas en las que tu padre te mandaba ir a comprar el kiosco. Luego vinieron los blockbusters, las películas porno. Lo que pasa es que para alquilar una película porno ya tenías que dar la cara, ya había que superar la barrera de la vergüenza, pero bueno, ahí estaban, eran contenidos pornográficos más duros. Y luego vino YouTube, y en YouTube no se subían vídeos porno, pero empezaron a proliferar sitios web que imitaban a YouTube, pero con el porno, es decir, empezaron a subir vídeos y clips pornográficos. Y a partir de ahí todo cambió porque la gente, los hombres, empezaron a entender que podían tener un acceso ilimitado y sobre todo de forma anónima desde su ordenador, ¿no? Hoy en día todo el mundo tiene, además de ordenadores, tablets y teléfonos móviles, y por tanto ese acceso es todavía más brutal y más ilimitado. Bueno, ¿y cuál es el efecto que puede tener esta sobreexposición a un cerebro que no ha cambiado en los últimos 160.000 años? Lo que puede generar esta sobreexposición es que tu cerebro, que es neuroplástico, se adapte a ese estímulo visual fuerte y desarrollar una adicción que te puede joder la vida y puedes acarrear una serie de consecuencias que las que vamos a describir en este vídeo. Pero bueno, ¿de qué manera se adapta tu cerebro a esta sobreestimulación sexual? Bueno, pues tu cerebro básicamente se adapta de tres formas. La primera de ellas es desarrollando una respuesta de habituación. No sé si te has dado cuenta que si eres un consumidor de porno, que las categorías más simples de porno, el que se llama el vainilla sex o el vanilla porn, mejor dicho, ya no te estimula. Es decir, ver a una chica que esté buena con un tío dándole zambomba, eso ya no te llama demasiado, ¿no? Lo que has hecho ha sido escalar. ¿Por qué? Porque te has habituado a esos estímulos sexuales más sencillos y ahora seguramente estés consumiendo un porno muy diferente, ¿no? Un porno seguramente más bruto, más violento o más raro, más fetichista, ¿vale? Y eso es debido a la habituación. Pero no solamente es debido a la habituación, también es debido a otro fenómeno que se conoce como la depresión a largo plazo. Para explicaros en qué consiste la depresión a largo plazo, os tengo que hablar de que adicción es sinónimo de sistemas dopaminérgicos alterados. Vamos por el principio. Os voy a explicar cómo funciona la comunicación neuronal de una forma muy sencilla. Las neuronas se comunican mediante sinapsis. Cuando dos neuronas se comunican, hay una que se llama la presináptica y hay otra que se llama postsináptica. Cuando hablamos de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor cerebral que está en la base
de los estados de deseo, los estados de anhelar algo, es el estado de expectativa de conseguir algo, en este caso la recompensa sexual, ¿no? Entonces, cuando las neuronas dopaminérgicas se comunican, la neurona dopaminérgica presináptica tiene unas vesículas donde guarda la dopamina y cuando se le estimula eléctricamente se abren esas vesículas, se libera esa dopamina y en la neurona postsináptica hay unos receptores de dopamina llamados receptores D2 que agarran esa dopamina y entonces se producen cambios en esa neurona que hace que se genere un impulso eléctrico y libera sus propias vesículas con dopamina y estimula así a la siguiente. Dicho mal y pronto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te habitúas, la neurona presináptica ya no libera tanta dopamina y por lo tanto es más difícil estimular la neurona postsináptica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que escalas para reclutar a más neuronas dopaminérgicas para liberar más y más dopamina. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay mucha dopamina se necesitan más receptores. Entonces se crean a corto plazo unos receptores de D2 que luego van a morir. Van a morir, o se van a deconstruir porque también te estás habituando a esas categorías que hicieron que reclutaras más neuronas dopaminérgicas. Por lo tanto, al habituarte incluso a los estímulos más potentes, estos dejan de liberar tanta dopamina y esos receptores ya no obtienen su pitanza, ya no obtienen esa dopamina para los que se habían formado. Entonces, esos receptores de D2 a largo plazo se pierden. Entonces tienes menos dopamina y menos receptores de D2. Es decir, estás realmente jodido. Tu umbral para obtener placer, para sentir placer, es mucho más alto. Y luego hablaremos de las implicaciones que tiene esto en la vida sexual y en la vida en general. Y luego hay otro proceso cerebral que está en la base también de la conducta adictiva al porno, que tiene que ver con la molécula CREP. La molécula CREP es una molécula, valga la redundancia, que básicamente impide que obtengas la misma cantidad de placer cuando realizas una actividad placentera. ¿Ok? Evolutivamente hablando, impide que estés fornicando todo el día o te la estés pelando como un mono todo el día y que salgas de la caverna para hacer otras actividades relacionadas con la supervivencia, como beber agua, recoger alimentos, explorar, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí está lo realmente perverso de todo, que cuando tú tienes una adicción al porno y cuando tú te estimulas con un estímulo visual pornográfico, la CREP aparece ahí, pero en vez de parar dices, esta categoría ya no me satisface, pero hay otra más bestia. Entonces la CREP ya no sirve de nada, porque hay tantas categorías porno que en vez de irte a recoger vallas, ergo irte al gimnasio, ergo hacer alguna actividad productiva, te quedas en casa dándote otro chute de dopamina con otra categoría porno. Entonces la CREP no puede trabajar bien en esas condiciones. Entonces, en resumidas cuentas, tu cerebro empieza a adaptarse y empieza a desarrollar una tolerancia a los estímulos pornográficos, es decir, se va haciendo cada vez más exigente y lo peor es que cuando dejas de ver porno, cuando te intentas masturbar sin ver porno, ya no te estimulas, necesitas esos estímulos tan potentes para obtener placer y eso es realmente una putada porque cuando dejas de ver porno, además surge el síndrome de abstinencia, tienes unos cravings, una sensación de deseo de consumo, de deseo de ver porno brutales y eso hace que muchas veces te quedes metido en casa e impide además que tengas ese drive sexual para buscar parejas sexuales reales. Y aquí vamos a hablar un poquito de las implicaciones que tiene el consumo de porno compulsivo. La primera de ellas es que al tener el umbral de placer tan alto, las actividades diarias que no tienen por qué ser sexuales pero que te generaban dopamina, pues ya no te generan tanta dopamina en el cerebro, ¿vale? Porque tu cerebro está muy exigente a ese nivel y por lo tanto sientes esa sensación de que ya nada te llama la atención en la vida, ¿no? Estás como apático, estás como depre, estás con el ánimo bajo, estás con los ojos, con las pupilas sin brillo, ¿no? Nada te satisface ya de la misma manera, ¿no? Estás como agotado y luego además ocurre que si tienes una novia y todavía no te ha dejado o estás conociendo una chica y la tienes ahí desnuda en la cama, pues es muy difícil que te excite. ¿Por qué? Porque tu cerebro está muy exigente, ya no tiene nada que ver con ella. Ese estímulo, que es la chica, ya no tiene nada que hacer en comparación con el estímulo con que has alimentado a tu cerebro, que es un estímulo tan potente como el bukkake, ¿vale? Por decir algo. También ocurre
que hay gente que duda de su orientación sexual porque empieza a meterse en categorías homosexoides. Bueno, pues no es que se hayan vuelto homosexuales, es que al ya haber pasado por todas las categorías porno habidas y por haber, su cerebro necesita más novedad para seguir liberando más dopamina y por lo tanto se empiezan a meter en categorías homosexuales y empiezan a dudar, empiezan a desarrollar esa confusión de identidad sexual, bueno, o de orientación sexual. Pues no os preocupéis que no os habéis vuelto homosexuales, es vuestro cerebro pidiendo el chute de dopamina en otros lugares. Así que amigos, espero que os haya aclarado un poquito cómo se desarrolla una adicción al porno, por qué ver porno no es bueno, masturbarse puede estar bien, eso ya depende de cada uno, no existen los venenos sino las dosis, pero yo creo que aquí el verdadero problema es con qué te masturbas. Acostumbras a tu cerebro a hacerlo con estímulos visuales, sobre todo estímulos visuales tan potentes como el porno, le estás dando un súper estímulo a tu cerebro que va a hacer que a este ya no le valga nada más que el porno, y no solo el porno sino las categorías más hardcore, que llegará un momento en que también las agotes. Así que ten mucho cuidado. ¿Cómo salir del porno? Ya hablaremos de eso en otro vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos. Chao.